Hola, mi nombre es Laura Urbieta y soy la responsable del Departamento de Innovación y Tecnología de la FER. Hoy os quiero hablar o dar unas breves pinceladas de cómo conseguir un proyecto europeo y no morir en el intento. Como a primera aproximación a lo que es un proyecto europeo, cierto es que últimamente solo oímos hablar bueno, ya desde hace unos años en las noticias de los fondos europeos, del plan de recuperación, de los MRR, o sea, están en el vocabulario de nuestro día a día. Pero si nos aproximamos como definición a lo que sería un proyecto europeo es una iniciativa en la que varios países de la Unión Europea trabajan juntos. ¿Con qué fin? Con el de resolver problemas y lograr objetivos específicos, que sería la definición de un proyecto. Este proyecto recibe financiamiento de la Comisión Europea o de una tercera entidad designada por la Comisión Europea a través de programas diseñados para este propósito. Y estos proyectos se eligen, normalmente son en concurrencia competitiva y se eligen en función de la importancia real que tienen para Europa y la capacidad para abordar las necesidades y metas de la Unión Europea. Es decir, que cuenta mucho que estén alineados con las necesidades de Europa y con las prioridades que tiene marcadas la Unión Europea. Algunos conceptos de temas de proyectos europeos. Por un lado, los organismos que gestionan fondos europeos. Por un lado, los Estados miembros, es decir, cada uno de los países. España gestiona sus fondos europeos. La Comisión Europea, que sería la que gestiona programas como Horizonte Europa y que es la que mayoritariamente nos va a gestionar estos proyectos europeos, las convocatorias de estos proyectos europeos, y terceros países y organizaciones, que pueden ser o países que no pertenecen a la UE y que tienen algún convenio de colaboración, o organizaciones como por ejemplo pues, la Cruz Roja, las Naciones Unidas, etcétera. ¿Qué tipología de fondos nos encontramos? Nos encontramos fondos de gestión europea que directamente los gestiona Europa, como serían, por ejemplo, pues el Horizonte Europa, los programas de Horizonte Europa, fondos de gestión estatal que realmente los gestionan los Estados miembros, que serían, no tienen por qué estar destinados a la innovación, o sea, pueden estar destinados a otras problemáticas que tengan los países. Y fondos de gestión mixta. En este caso, pues hay un programa muy conocido, que es el Interreg Sudoe, que es ejemplo de esto, en la que un tercero, o sea, se lanza una licitación a nivel europeo y un tercero es el que se encarga de gestionar estos fondos. Un tercero que ha sido adjudicatario de esta licitación, ¿vale? Para ayudar a a la Comisión Europea a gestionar los fondos. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los proyectos europeos? Pues por un lado las pymes, las universidades, los centros tecnológicos, las administraciones públicas, o sea, una variedad de entidades que nos podemos encontrar en estos temas. La duración normalmente suele ser de larga duración, de 2 a 4 años habitualmente, pero en algunos casos incluso extenderse a 5 años. Y la financiación, pues el máximo está en el 100%. Hay proyectos con un 100% de financiación. Que no tiene por qué ser en todos este caso. O sea, hay proyectos que tienen un porcentaje de financiación menor, incluso el 70% o menos. ¿Por qué participar en un proyecto europeo? ¿Qué me puede hacer a mí moverme para participar en un proyecto europeo? Pues por un lado, porque incrementamos nuestra competitividad. Al final estamos investigando sobre un tema o desarrollando sobre un tema que tiene que ser novedoso, que tiene que ser innovador y que debería de incidir positivamente en nuestra competitividad. Por colaborar con otras entidades de otros países. Esto está muy ligado también con la apertura a nuevos mercados y con la internacionalización de estrategias y mercados. En un proyecto europeo participan entidades de diferentes países de la Unión Europea normalmente y es normal que se produzcan sinergias y que nos permita actuar de diferentes maneras en otros mercados. Compartir riesgos en actividades en I+D. Pues evidentemente el I+D constituye normalmente una actividad de riesgo en la que puede haber inconvenientes y que no se llega a nada en un proyecto de I+D. Entonces, bueno, siempre es mejor ir acompañado de una serie de socios que asumir ese riesgo nosotros solos. El marketing y la visibilidad.
al final es muy pomposo y da cierto renombre decir que estamos metidos en un proyecto europeo, que hemos recibido financiación europea. Y la financiación privilegiada, por último, que al fin ya hemos visto que las intensidades de financiación son bastante altas en cuanto a los proyectos europeos. Fases de preparación de la propuesta. ¿Por dónde empezamos? Pues en primer lugar, tendríamos que tener una idea que nos pueden pasar dos cosas, que tengamos una idea y identificamos en qué convocatoria puede encajar, en qué call puede encajar, o que tengamos veamos una convocatoria que nos interesa, que nos parece que nos puede encajar a nosotros y busquemos una idea para aplicar en esa convocatoria. Pueden ser las dos cosas. Yo me haría las siguientes preguntas una vez que la idea ya existe en nuestra cabeza, que es si tenemos claro lo que queremos hacer, si existe innovación en esto que queremos hacer y que si esto le interesa a Europa, porque si no le interesa a Europa no nos lo va a financiar. Una vez hecho esto, identificamos el programa y la convocatoria. Tendríamos que analizar el programa y la convocatoria, descargarnos la documentación y leerla, analizar si cumplimos las condiciones de elegibilidad que marca la convocatoria, es decir, si podemos ser adjudicatarios de esa subvención, revisar los plazos, el deadline, para no ir con prisas, el plazo final de presentación de la propuesta y elaborar una ficha de proyecto, algo que no es obligatorio, pero que nos va a servir un poco también para poder buscar otros socios para nuestro proyecto, para tenerlo escrito y poder mandarles esta ficha a otros socios o para buscar otros colaboradores. Y dicho esto, nos pondríamos a buscar los socios si es que no los tenemos. Lo primero es leer la convocatoria, ya lo hemos dicho, y ver qué socios y qué colaboraciones necesitamos dentro del proyecto para cumplir los criterios de elegibilidad. Puede haber una convocatoria en la que nos dicen, pues hacen falta 2 pymes, una universidad y un centro tecnológico, ¿vale? Pues tendremos que ponernos a buscar socios que cumplan con estas características. Hay diferentes lugares en los que podemos buscar socios. Por ejemplo, pues la European Commission Funding and Tenders Portal, que a veces publican oportunidades de participación en proyectos, la European Enterprise Network, que tanto la FER como la ADER somos oficina aquí en La Rioja de este organismo, la FER, por supuesto, AERTIC, que es la Asociación Tecnológica, FENAIC, que es la Federación Nacional de Clusters, CONETIC, que es la Confederación Nacional de Empresas Tecnológicas, la European Digital SME Alliance, que es una organización a nivel europeo, CEDETI o incluso otras entidades como FIWARE, ¿vale? Hay numerosos sitios en los que podemos buscar partners o socios para nuestro proyecto. Y una vez hecho esto, habría que preparar la propuesta. Para preparar la propuesta, lo primero que tendríamos que hacer una vez que tenemos los socios es repartir las tareas, repartir el presupuesto entre los socios y las responsabilidades que tienen los socios dentro del consorcio que hemos preparado. Además de esto, hay que preparar la información técnica y la información administrativa. Siempre va a haber una parte de memoria técnica en la que expliquemos el proyecto y una parte de memoria administrativa en la que expliquemos presupuestos, etc. del proyecto. Esto se prepara en inglés, ¿vale? Porque es una convocatoria europea y lo tenemos que fijar muy mucho en las indicaciones que nos indica el programa y la convocatoria en cuanto a contenido y formato, porque a veces está tasado. O sea, realmente nos ponen unos espacios máximos para meter cada uno de los apartados, ¿vale? O sea, no podemos irnos a toda la extensión que queramos, ¿vale? Una vez hecho esto, tendríamos que revisar la propuesta antes de su envío y revisar también el resto de documentación que nos están pidiendo presentar. Y una vez presentado, paso previo para presentarlo, por ejemplo, en el caso de los Horizonte Europa, necesitaríamos que cada participante esté dado de alta en el registro de participantes de la Comisión Europea. Es una página en la que nos vamos a registrar y nos van a dar un número de identificación de 9 dígitos llamado PIC que va a identificar unívocamente nuestra entidad. Esto es prerequisito en el caso de que sea una convocatoria de
de la Comisión Europea. Y una vez esto hecho, lo presentaríamos en la plataforma antes del deadline, antes de la fecha fin, por supuesto, y en la plataforma en la que nos indiquen la call. ¿Vale? Hay una plataforma del Horizonte Europa, que es la que está en el enlace que tenéis ahí en la diapo, pero nos tenemos que fijar en la plataforma que nos indique la call, todo de manera electrónica. La propuesta, por supuesto, tiene que ser completa, tiene que ser legible, tiene que ser accesible, tiene que ser imprimible y tiene que incluir un plan de explotación y diseminación de los resultados, porque es algo a lo que se presta bastante atención. Repito, ojo a la longitud de la propuesta, porque dependiendo de la convocatoria vamos a tener una longitud u otras. De hecho, si representamos un proyecto que no nos ha sido concedido en otra convocatoria, tendremos que revisar muy bien el formato de la propuesta y la documentación que nos exigen en esta nueva convocatoria. Y una vez hecho esto, pasaría a evaluación. La evaluación puede ser en diferentes fases. Las propuestas son evaluadas, o sea, podemos pasar una fase de evaluación y la siguiente no pasarla o sí pasarla, ¿vale? Y las propuestas son evaluadas por expertos conforme a los criterios de adjudicación que vienen en la convocatoria, que es muy importante intentar escribir la propuesta de acuerdo a los criterios de adjudicación y a lo que se está fijando la convocatoria. En los Horizonte Europa, por ejemplo, se valora la excelencia, el impacto y la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, tanto en el plan de trabajo como en el consorcio, como en la adecuación del personal a las tareas que tiene designadas y también, por supuesto, la correcta difusión, conocimiento y explotación de los resultados. El nivel de competencia es muy elevado, por lo tanto, bueno, nos puede pasar incluso que pasemos el threshold, o sea, pasemos la puntuación mínima requerida por la convocatoria y nuestro proyecto, porque no haya más dinero, se quede sin financiación. ¿Qué ocurre si no nos lo dan, si nos rechazan el proyecto? Pues mi consejo, revisar el feedback que nos han dado, que nos lo van a dar en cada uno de los criterios de valoración. Y una vez identificados los problemas o una vez valorado este feedback, modificar la propuesta y esperar a que haya a la próxima convocatoria del programa para volverla a presentar, porque al final ya la tenemos hecha y lo único que hemos hecho ha sido perfeccionarla, ¿vale? Intentar volverla a presentar. Si no es en esta convocatoria, porque no es posible, pues adecuarla a otra convocatoria y volverla a presentar. ¿Cómo puedo conseguir que mi propuesta sea exitosa? Pues os voy a dar una serie de tips que muchos ya vais a ver que son muy básicos, que son como, bueno, trabajar con antelación, informarse y asesorarse. O sea, no decidir que quiero presentar un propuesto europeo en una convocatoria en 10 días antes del deadline de la convocatoria. Trabajar con una buena idea de proyecto, que sea innovadora para Europa, que tenga impacto para Europa y que contribuya claramente a resolver una necesidad que tenga Europa en ese momento, porque si no, no nos la van a aprobar. Cerciorarse de que la idea encaja perfectamente en uno de los topics del programa al que lo estamos presentando. Contar con entidades comprometidas con el proyecto, es decir, no invitemos a un socio solo porque lo necesitamos y impliquemos de verdad a los socios en el proyecto, buscar socios que sean comprometidos y que vayan a trabajar de verdad en el proyecto, que es un error que se suele cometer muchas veces. Rodearse de los mejores y buscar que los consorcios, la complementariedad en los consorcios, es decir, que las piezas encajen y asegurarse de que la entidad coordinadora cuenta con capacidad y experiencia en la gestión de este tipo de proyectos. Tampoco tenemos por qué coordinarlo nosotros. Yo, de hecho, os aconsejaría que si nunca habéis presentado un proyecto europeo, que os suméis a la propuesta de otra entidad que vaya como coordinadora para ir cogiendo bagaje en el tema. Además de esto, pues escribir una buena propuesta que sea completa, que sea clara, que sea concisa y que tenga en cuenta los tres criterios de adjudicación que hemos comentado antes. Construir una buena estructura organizativa del proyecto que que ayude a llevarlo a cabo, porque luego, como nos la aprueben, va a haber que ejecutarla. Incluir en la propuesta una planificación de las actividades realista y acertada y revisar repetidamente la redacción de la propuesta poniéndonos en los pies de un evaluador. O sea, pensar que somos un evaluador y ver de qué carencias adolece nuestra propuesta.
para mejorarla antes de presentarla. Y por último, me gustaría explicar la financiación en cascada. Es una buena, los cascade funding, los famosos cascade funding, es una buena manera de empezar, o sea, introducirse con el tema de los proyectos europeos, porque son proyectos más pequeñitos, normalmente, a veces incluso puedes ir solo con otra entidad, ¿vale? Y son proyectos en los que una entidad se ha presentado a una convocatoria competitiva, por ejemplo, de Horizonte Europa, le ha sido asignado el proyecto, pero CIER tiene una partida presupuestaria con la que puede lanzar una open call, una convocatoria, para que se sumen al proyecto con pequeños pilotos, demostraciones, otras entidades, ¿vale? Entonces, lanzarían una open call, se presentarían las propuestas y aquellas que resultasen exitosas serían financiadas por partes de esta tercera entidad que no tiene que ver con la Comisión Europea, ¿vale? Que únicamente ha recibido una subvención en un proyecto de la Comisión Europea. Habitualmente son lump sum. El concepto de lump sum es un concepto que han introducido para aligerar un poco las justificaciones de los proyectos y lo único que significa es que se presta bastante más atención a la parte técnica que a la parte administrativa. Es decir, que no se justifica presentando facturas, pagos, etc., ¿no? Que la justificación sería una memoria técnica únicamente. Y os dejo algunos enlaces de interés, ¿vale? Algunos, vamos, más que los enlaces, los lugares, ¿vale? En cuanto a búsqueda de subvenciones, pues tenemos la European Commission Funding and Tenders Portal, que ya lo hemos nombrado anteriormente, la European Cluster Collaboration Platform, el FI Group, la European Digital SME Alliance, todas ellas publican calls y publican oportunidades de sumarte a proyectos. Información sobre proyectos financiados, Cordis. En ella podemos ver proyectos que se han financiado y al final es un buen ejercicio ver lo que se ha financiado para ver lo que podemos presentar nosotros para que nos lo financien, ¿vale? Y para búsqueda de partners, pues la European Commission Funding and Tenders Portal, igualmente, la European Enterprise Network, que es lo que hemos comentado antes. Y bueno, nosotros aquí en FER también tenemos, aparte de la oficina de la European Enterprise Network, también tenemos FER por Europa, en el que os podemos ayudar, tanto mis compañeras de internacional como yo. Y por último, nada, despedirme, decir que, bueno, me tenéis para lo que necesitéis, para cualquier consulta que necesitéis, y os aconsejaría que si queréis meteros en este mundillo de los proyectos europeos, que acudáis a las infodays, a los calls, muchos en webinars que hacen las entidades y os informéis de primera mano de los programas. Al final son entidades muy abiertas a las que podéis realizar bastantes consultas y que son bastante ágiles para contestar. Muchas gracias.